Vamos ahora con este capítulo 4. En este vídeo vamos a ver parte del capítulo 4. No me voy a centrar en todo el capítulo, sino simplemente en lo que es la parte de Caín y Abel, en este momento tan dramático. Y la continuación del capítulo 4, bueno, más o menos se podría dividir este capítulo 4 en tres partes. Por un lado sería esta situación de Caín y Abel que decimos, luego se nos habla de la descendencia de Caín y luego un poquito de la descendencia de Set, y ya luego en el capítulo 5, que ya adelantaré, desarrollaré un poquito más adelante en esta semana, ahí ya se nos habla en el capítulo 5 de esa, con más detalle, de esa descendencia de Set. Con lo cual, todo lo que es esta parte de las genealogías, que es tan importante en la Biblia y que en este momento comienza, lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, porque esto tiene bastante contenido, pero interesa verlo, prefiero que lo veáis todo, que lo veamos todo en conjunto, ¿vale? Con lo cual ahora voy a intentar hacer un vídeo corto en el cual nos centramos en Caín y Abel. Bueno, por comentar un poquito, el último día nos quedamos, o en el último vídeo nos quedamos en ese, es que estoy aquí mirando para todas partes porque está el objetivo ahí y me estoy leyendo con el otro lado. Bueno, la cuestión está en que el otro día estábamos viendo un poquito con esa caída en el pecado de Adán y Eva, terminábamos con ese nombre de Eva, ¿no? Hawa, que significa la donadora de vida. Y decíamos un poco que ese término donadora de vida se aplica perfectamente a Eva, claramente porque es la madre de toda la humanidad, pero también a la Santísima Virgen, porque ella es la auténtica donadora de vida, ¿no? Bueno, pues hablábamos un poquito de esa vinculación entre este protoevangelio que decíamos, que aparece en este capítulo 3 del Génesis, y el capítulo 12 del Apocalipsis. Bien, ahí se nos mostraba esa imagen, nos muestra San Juan esa visión que tiene de esa mujer en los cielos, deslumbrante, de esa luz del sol, con la luna a sus pies y con esas 12 estrellas que rodean su cabeza. Bien, pues aquí esas 12 estrellas que algunos me comentabais también, esas 12 estrellas de por sí, ese número 12 representa en la Biblia, es un símbolo de la plenitud en la unidad. Y es un poco lo que se representa también, bueno, claramente cuando se ven ciertas imágenes claras donde aparece el número 12, como las 12 tribus de Israel, que representan pues esa unidad dentro de ese pueblo elegido por Dios, pero esas 12 tribus que al final, bueno, pues el objetivo evidentemente es esa unidad entre las 12 tribus. También con los apóstoles, el Señor elige esos 12 apóstoles en recuerdo de las 12 tribus, pero esencialmente es en esencia lo mismo, es esa imagen de esa plenitud en la unidad, ¿no? Y es también un poco la imagen que se manifiesta en esa visión de la Santísima Virgen, rodeada de esas 12 estrellas, que es esa plenitud de la Santísima Virgen, pero en la unidad, es decir, en la unidad con Dios, en la unidad de la voluntad de Dios, en la unidad en esa pues, unidad tan perfecta que tiene con la divinidad, ¿no? Bien, pues entonces, bueno, estábamos ahí un poquito en esto. Aquí simplemente comentaros como detalle anecdótico también, que ya pues, muchos sabréis seguramente, esa imagen que tenemos, esa representación de la bandera de la Unión Europea, ese fondo azul con las 12 estrellas, en origen viene precisamente de la imagen de la Virgen María, ¿no? Porque fue Arsène Heitz, que fue un francés, que ganó el concurso en 1955 para elegir bandera para el Consejo de Europa, no para la Unión Europea, sino para el Consejo de Europa. Él ganó ese concurso y él, bueno, manifestó luego claramente que se había inspirado en esa imagen de la Virgen, en la medalla de la Milagrosa, de la Virgen Milagrosa, con esas 12 estrellas y en esta, bueno, pues en esta representación, en esta visión que tiene San Juan, ¿no? Y a partir de ahí luego, en 1983, es cuando ya la Unión Europea asume esa bandera que era del Consejo de Europa. Con lo cual, la bandera de la Unión Europea no se eligió como tal pensando en esa representación, pero en el fondo realmente el origen de esa bandera es la Inmaculada Concepción, esa simbología de la Santísima Virgen, rodeada de esas 12 estrellas y con ese cielo azul radiante. Bien, pues vamos entonces al capítulo de hoy. Bueno, también os quería comentar que también me planteabais alguno en relación a el pecado original que aparece en el capítulo anterior. Bien, ¿qué pasa con los no bautizados? Pues lógicamente lo que tenemos que tener claro, la Iglesia manifiesta claramente, es que Dios no se, digamos, circunscribe a los sacramentos. Dios no se limita a sus sacramentos, lógicamente no tiene sentido. Dios, digamos que utiliza, son medios para
transmitir esa gracia a nosotros a través de los sacramentos, pero lógicamente Dios y el poder de Dios va mucho más allá de los sacramentos, con lo cual, pues ha habido, hay y habrá multitud de personas que no habrán recibido sacramento del bautismo ni otros sacramentos y sin embargo eso no quiere decir que no se vayan a salvar, sino que luego el Señor utiliza multitud de medios diferentes para que a todos nos llegue la salvación, pero teniendo claro que la salvación nos viene exclusivamente por los méritos de Jesucristo, ¿de acuerdo? Con lo cual es a través de esa redención que se lleva a cabo por la encarnación del Verbo como todos estamos llamados a salvarnos. La cuestión es luego ya, pues, qué medios utiliza el Señor. Nosotros lo que tenemos que tener claro, los católicos, es la gracia y los cristianos, porque el bautismo, pues, gracias a Dios lo tenemos todos los cristianos, pero que nosotros hemos recibido y tenemos esa gracia de conocer esos sacramentos, de conocer a Dios de esa manera y de aprovechar, poder aprovechar esas fuentes de gracia tan especiales. Con lo cual, no es un privilegio, sino que es un compromiso. Tenemos que tener ese compromiso, verlo como realmente esa responsabilidad que nosotros, bueno, pues tenemos ese conocimiento, ¿no? Bueno, seguimos. Caín y Abel. Estamos en el capítulo 4, como os decía, o no sé si os lo he comentado ya, pero vamos, se puede dividir este capítulo 4 en tres partes muy diferenciadas. Primero, esa situación de Caín y Abel, tan clara, ¿no? De ese drama entre esos dos hermanos. Y luego vendría la descendencia de Caín y luego un poquito se nos introduce la descendencia de Set, que luego eso se va a desarrollar más en el capítulo 5, en el capítulo siguiente. En este vídeo me voy a centrar básicamente en la parte de Caín y Abel, ese drama. Lo demás, descendencia de Caín y descendencia de Set, lo voy a incluir ya en el siguiente vídeo con el capítulo 5, porque está muy vinculado, ya comienzan aquí las genealogías tan propias de la Biblia, y de esa manera me parece importante verlo en conjunto, ¿vale? Con lo cual, este vídeo espero que sea corto. De primeras, bueno, pues aquí se nos muestra claramente, después de ese pecado de Adán y Eva, todo lo que vimos en el vídeo anterior, aquí se nos muestra algo mucho más dramático, que es ese primer homicidio en la historia. Y además un homicidio entre hermanos de carne. De todas formas, en el fondo, lo que nos manifiesta el Señor a través de esto es que ese homicidio de carne, sé que se lleva a cabo en cualquier circunstancia, porque en el fondo todos somos hermanos, todos somos hijos, al final, de una misma carne, ¿no? De esa carne de Adán y Eva. Con lo cual, en el fondo, esto que vemos aquí tan dramático entre dos hermanos de carne, lo podemos aplicar a cualquier homicidio, cualquier crimen que pueda ocurrir en nuestro mundo. Y además algo también muy significativo, que es que ese homicidio se lleva a cabo contra un inocente. Ahí Abel no ha hecho nada más que el bien. Es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y sin embargo él muere precisamente a causa de haber cometido ese bien. Por eso también en Abel se ve esa clara prefiguración del Señor, de la pasión del Señor, precisamente porque el Señor igualmente viene a hacer el bien, viene a traernos esa redención, viene a traernos, a manifestarnos ese reino de los cielos, todas esas promesas, y él muere a causa de eso, ¿no? Bueno, pues igualmente Abel lo único que hace es tratar de hacer el bien, tratar de hacer lo más perfecto, y es precisamente por eso por lo que muere. Con lo cual, la esencia del pecado en su hermano es la envidia. Es eso tan terrible que es la envidia, ¿no? ¿Hasta qué punto nos puede llevar la envidia? Todo esto, pues evidentemente es un buen punto de meditación. Luego, no voy a entrar en las generaciones, como digo, pero hay algunos detalles ya en la generación de Caín significativos, pero que luego ya lo veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Este capítulo 4, es de tradición yavista tanto porque se nos muestra el término en hebreo Yahvé, como porque veis que el esquema, el estilo es exactamente igual que el capítulo 3 y que el capítulo 2. ¿De acuerdo? Es un continuo. Y sin embargo, luego el capítulo 5 veremos que ya no tiene nada que ver. Ya lo habréis visto porque ya lo estáis meditando. Ahí se rompe totalmente. Ya no es tradición yavista. Bien, algo importante, la etimología, los nombres que aparecen aquí. Tenemos a Caín, a Abel y a Set. Caín. Bueno, pues Caín, de por sí ese nombre, además es curioso porque estos nombres aquí los pone Eva. Aquí ya no es Adán el que pone los nombres, como aparecía previamente con toda la creación, incluso con su esposa, sino que aquí, si os habéis fijado, es Eva la que pone los nombres. De esa manera, el primer nombre Caín aparece claramente. Dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón gracias al Señor. Caín viene de la raíz caniti en hebreo,
que significa precisamente adquirido, algo que he adquirido, ¿de acuerdo? Con lo cual es ese sentido que tiene. Ella lo ve claramente como un regalo de Dios, un don de Dios pese a su pecado y a las circunstancias. ¿Y el nombre de Abel? Pues el nombre de Abel, para los que habéis hecho ya, lleváis un tiempo conmigo en el curso de Biblia, pues os será muy significativo, porque Abel viene de Hebel. Y espero que os acordéis de esa palabra, Hebel ha-Hebelim, era ese vanidad de vanidades, recordamos, ¿no? Bien, Hebel, vanidad. ¿Por qué se llama Hebel? Pues no es porque fuera vanidoso, sino todo lo contrario, sino por eso que decíamos en el curso, cuando lo estuvimos viendo, que esa vanidad se refiere más bien a esa volatilidad, sutilidad, es decir, era ese Hebel que se identificaba con el humo. Y es que realmente Abel es como ese humo que de repente está y de repente desaparece con la importancia y lo conocido que es ese personaje de Abel, y sin embargo, si nos fijamos en el pasaje, realmente, básicamente, pues es totalmente sutil. Aparece, se nos dice claramente, pues que al cabo de algún tiempo, no, perdón, antes, después dio a luz a su hermano Abel. Y esto, que los frutos, o sea, a ver si lo encuentro para no liarme, que, que lo que ofrecía Abel pues era los primogénitos y la grasa de su ganado, es decir, lo más perfecto, lo mejor de lo mejor. Y luego ya a partir de ahí ya es la situación que ya su hermano le invita a ir al campo y le mata. Y se acabó Abel. No tiene descendencia, no hay genealogía de Abel, es decir, desaparece. Con lo cual es bonito ver cómo ese justo, ese hombre justo, tan justo que aparece, que es en ese momento realmente era el más justo, porque teníamos a Adán y Eva con todo lo que llevaban encima, tenemos a Caín con todo lo que tiene encima, y sin embargo tenemos a Abel que en el fondo realmente él lo que trataba era hacer, como se nos muestra, ¿no? En la palabra de Dios, el máximo bien posible y darle al Señor lo mejor de lo mejor. Y sin embargo, bueno, pues su vida es totalmente volátil, es como un instante, ¿no? Bien, pues es esa imagen entonces de ese humo que surge y que desaparece en un instante, es esa imagen de Abel. Y luego tenemos a Set, que Set viene de la raíz del hebreo Shat, que significa fue dado. Porque en el fondo también es, no sé si lo tengo aquí o aquí, pero es lo que nos muestra también la palabra de Dios. No sé si lo encontraré ahora. Bueno, no lo encuentro ahora. Pero bueno, lo buscáis. La cuestión, os pondré en todo caso dónde está el versículo, pero la cuestión es eso, que es cuando también Eva manifiesta eso, ¿no? Que lo ve como un regalo, una compensación o un sustituto dentro de esa pérdida de Abel, porque ese también será ese gran justo, como luego veremos en las genealogías, dentro de nuestra historia, ¿vale? Bien, pues el gran problema de esta situación se nos muestra aquí, pues que como dice la palabra de Dios, Caín ofreció al Señor frutos del campo y Abel por su parte los primogénitos y la grasa de su ganado. Ahí se muestra claramente que Abel ofrecía lo mejor para Dios. De Caín no se nos dice que ofreciera bien o mal, simplemente se nos dice que ofrecía lo que él tenía, él era agricultor. Y luego nos dice eso, que el Señor miró complacido a Abel y su ofrenda, pero no a Caín y la suya. Esto aquí no se nos explica más, pero sin embargo hay otros pasajes de la Biblia en los cuales se nos da más detalles. De esa manera, en relación concretamente a la ofrenda de Caín. En Hebreos 11:4 se nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Se nos muestra ya que la ofrenda de Abel era mejor. Pero luego la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 12, nos dice San Juan, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, que no es simplemente el hecho de cómo fuera la ofrenda de Caín. A lo mejor la ofrenda de Caín también era muy buena, pero no es tanto eso, sino que las obras de Caín eran malas. No, no solo su ofrenda, o no su ofrenda en sí, sino las obras que él llevaba a cabo. Y eso luego también aparece en este pasaje del Génesis. Es decir, es un poco como lo que nos puede pasar a nosotros. Yo a lo mejor puedo pues llevar a cabo, pues eso, ir a misa todos los días, rezar el rosario todos los días, dar limosna todos los días, pero a lo mejor la mente, yo hago eso, pero dejo de hacer otras cosas que a lo mejor incluso pues son
tan importantes como es pues, el hecho de actuar con caridad, ¿no? Con las personas que me necesiten. De esa manera es un poco lo que se nos muestra aquí. Realmente en Caín, pues, ¿cómo fuera su ofrenda? Pues no, bueno, en principio se nos dice, ¿no? En Hebreos que el sacrificio de Abel era mejor que el de Caín, pero luego aparte de eso estaban sus obras. Y es un poco también lo que luego se nos dice en este pasaje, ¿no? Porque más adelante le dice el Señor, en esa advertencia, ¿no? ¿Por qué estás irritado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿No llevarías el rostro alto si obraras bien? Pero si no obras bien, ahí deja claro que él no obra bien por alguna razón, el pecado acecha a la puerta. No obstante, tú podrás dominarlo. Es decir, ahí ya le está manifestando el Señor que eso, que hay un pecado, ese pecado que está acechando la puerta, que es el pecado en el que luego al final caerá, ese pecado tan tremendo, pero que él tiene poder para dominarlo. El problema es que no lo domina. Aquí ya vemos claramente cómo el Señor le advierte claramente de lo que puede ocurrir, pero sin embargo, inmediatamente lo que hace Caín es esto, llevar al campo a su hermano y allí directamente matarlo. Bueno, pues a partir de ahí lo que ocurre es, ante la pregunta del Señor, ¿dónde está tu hermano Abel? Lo que él hace es, de primeras, mentir. No lo sé. Y luego dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y luego ya aparece esto que me parece tan, tan tremendo. Por un lado, que aparece la primera maldición en la Biblia contra un ser humano. Es aquí ya no es solo un castigo, es una maldición que cae sobre Caín por ese pecado tan terrible que incluso a él le había advertido ya de lo que iba a ocurrir. Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito seas, márchate de esta tierra que ha abierto su boca para recibir la sangre que has derramado de tu hermano. Y le deja claro que aunque la trabaje, no volverá a darte su fruto. Es decir, el trabajo que él tenía, a lo que él se dedicaba, ya no vale para nada. Vivirás errante y vagabundo por la tierra. Y ante esto esas palabras tremendas de Caín. Grande es mi culpa para soportarla. Aquí es terrible porque Caín no es capaz de ver la misericordia de Dios. Pese a todo y pese a lo que hemos visto con Adán y Eva, Caín no conoce esa misericordia. Caín no es capaz de verla. Simplemente ve que él es incapaz de soportar esa carga del pecado y además dice, tendré que ocultarme de tu rostro en vez de volver otra vez hacia Dios. Lo que hace es directamente darle la espalda. Y es algo terrible porque eso lógicamente nos puede ocurrir a todos, ¿no? El dudar de esa misericordia de Dios ante nuestros pecados y tirar la toalla, pensar que ya no tenemos solución, que no tenemos remisión, tanto a mí mismo como hacia los demás, ¿no? El hecho de tirar la toalla en relación a otras personas. Bien, pues a partir de este momento él le manifiesta al Señor que le van a matar en cuanto le encuentre a alguien, ¿no? Y el Señor le dice, no será así. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Aquí es bonito ver también cómo aparece este número 7 en ese castigo. El Señor no dice que el que mate a Caín morirá, sino que deja claro que Él es Dios de vida. Él no da la muerte a nadie, Él no ha creado la muerte. La muerte nos la hemos buscado nosotros por el pecado, ¿no? Y de esa manera dice que ese castigo, el castigo, digamos que será, bueno, pues 7 veces. Será un castigo que ese número 7 lo que manifiesta es que es, digamos, un castigo a la medida divina. Es decir, no es un castigo para destruir, para machacar, para destrozar, sino que precisamente es un castigo divino perfecto. Es decir, es un castigo para purificar, para llevar a la purificación, para que esa persona realmente sea capaz de transformarse a través de esa penitencia, como en este caso deseaba para Adán y Eva y como deseaba lógicamente también para Caín. Y además, lo que deja claro es que el Señor puso una marca a Caín para que si alguien lo encontrara, no lo matase. Aparte, de esa advertencia, lo que deja claro el Señor es que a él no le va a matar nadie porque tiene una marca a través de la cual o gracias a la cual nadie le va a matar. Bueno, pues ahí entonces Caín ya se aleja de la presencia del Señor y habita en el país de Nod, al oriente de Edén. Bien, este nombre, este término Nod, que viene, se supone que viene de la raíz Nad en hebreo, Nad de por sí significaría, lo tengo por aquí exactamente, sería un poco vagabundo, errante. Es decir, es como que a partir de este momento Caín se crea su propia tierra, ¿no? Él, a partir de ese momento, porque va a ser un hombre errante, nómada, que no podrá sentarse en ningún sitio porque la tierra no le va a dar ningún fruto, por esa maldición, entonces esa tierra en la que él va a habitar será como esa tierra de Nod,
de ese hombre errante. Y ahí terminaría esta parte porque luego ya pasaríamos un poco a esta otra parte del capítulo 4 que vamos a dejar para el siguiente vídeo. ¿Alguna cosa que comentaros? No, es que lo demás, en principio, lo que os quiero comentar es todo en relación a las genealogías, con lo cual yo en principio creo que sería esto lo que os quiero comentar. En esencia, de este capítulo lo que se manifiesta es, un poco también como en el capítulo anterior, ese pecado del hombre y esa necedad del hombre para arrepentirse, igual que le pasó a Dan y Eva, pero en este caso mucho peor, porque encima él le da totalmente la espalda a Dios, y al mismo tiempo esa misericordia constante y continua de Dios, pese al pecado, pese a la negación, pese a esto, a ese bloquearse y cerrarse en banda, abrirse a esa misericordia de Dios, el Señor, sin embargo, sigue teniendo la misericordia en todo momento que puede ofrecerle al hombre. Evidentemente, si el hombre se cierra, si yo me cierro, pues ya está, pero siempre pone todos los medios, como en este caso, pese a esa cerrazón de Caín, para abrirse a la misericordia de Dios, él le marca ese sello para que no le maten, advierte esa advertencia para que nadie le intente hacer daño, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un poco también la esencia de este capítulo. Y luego ya os digo, en el siguiente ya nos centramos en estas genealogías, que tiene mucha amiga y tiene mucho contenido, ¿de acuerdo? Lo dejamos ahí entonces.